El Parlamento de Canarias renueva sus órganos dependientes. Ya hay relevo al frente del comisionado de la transparencia. La que fuera alcaldesa de Los Llanos de Aridane, en La Palma, la popular Noelia García, se pone al frente y ya nos acompaña aquí en el plató. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días. Bueno, señora García, ¿cómo han ido estos primeros días como comisionada? Bueno, la verdad es poniéndonos al día de la situación actual, pero sobre todo con la tranquilidad de que el comisionado cuenta con un fantástico equipo de profesionales que llevan muchos años de experiencia y que tienen todo a punto. Así, en un primer análisis, ¿cómo ve usted la transparencia de las administraciones canarias? Está aterrizando en la institución también. Yo tengo que decir, y así lo he manifestado, que a lo largo de estos 9 años de vigencia del comisionado se han dado pasos de gigante, tales así que ha sido reconocido incluso el trabajo del comisionado a nivel nacional. Y eso es muy importante. ¿Nos podemos quedar ahí? Evidentemente no, tenemos que seguir abundando en transparencia y para eso vamos a seguir apoyando a las entidades para que conozcan la herramienta y sobre todo para ayudarles. Muchas veces los incumplidores no son incumplidores porque quieran serlo, sino porque o desconocen los formatos o porque muchas veces no tienen personal para contestar a las solicitudes de información, por ejemplo. ¿Se ha reunido usted ya con el presidente de la FECAI, con Osvaldo Betancor, para disminuir las reclamaciones por silencio administrativo, que es una de las principales reclamaciones que sufre la Administración? Le pregunto, ¿cómo es posible que la Administración ni siquiera responda a las preguntas que hacen los ciudadanos? Bueno, eso es lo que estamos empezando, vamos a iniciar en esa ronda de contactos por todas las islas. Hemos tenido reunión con el presidente de la FECAI, la semana próxima nos reuniremos con la presidenta de la FECAN y después iremos isla por isla justamente para ponernos de acuerdo con las instituciones. Muchas veces, como le decía, es por falta de personal o por desconocimiento en ocasiones. Por lo tanto, lo que queremos es que se conozca perfectamente la herramienta, no solo por las instituciones, sino también por los ciudadanos para que la utilicen, a pesar de que, y tengo que decirlo, Canarias es una de las comunidades autónomas que más usa la herramienta, 29 ciudadanos de 100.000 habitantes y en el resto del Estado en torno a 11 ciudadanos de 100.000 habitantes. ¿Por qué la Administración canaria, en este caso, no destina los suficientes recursos materiales y humanos para esa transparencia? Bueno, si le pregunta a todas las instituciones, seguro que le van a decir que están faltos de personal para todas las actividades que desarrollan y evidentemente la transparencia no queda ajena. Pero por eso yo creo que un trabajo que ha hecho fundamental el comisionado a lo largo de este tiempo es esa negociación, ese asesoramiento a las entidades para que poco a poco el grado de cumplimiento haya ido mejorando y ahí están los resultados. ¿Y qué es lo que propone usted para que las administraciones públicas y sus entidades dependientes, sus empresas públicas, sean más transparentes? ¿Qué receta tiene? Ya sé que no es fácil, que hay mucho trabajo. Bueno, vamos a seguir profundizando en la formación, en el conocimiento de la herramienta y lo digo en carnes propias. Muchas veces incluso los propios responsables políticos desconocemos el alcance que tiene el comisionado y sobre todo implantar la cultura de la transparencia. Muchas veces los responsables públicos desconocemos las bondades, vemos más una fiscalización y no ponemos en valor la bondad en sí de ser transparente y de tener esa información publicada diariamente. Por lo tanto, vamos a insistir en eso, vamos a insistir también en esas herramientas digitales para que sea todavía más fácil. Y la otra parte, como digo, que es también muy importante y es que la ciudadanía utilice la herramienta porque es muy potente. El anterior comisionado de la transparencia, Daniel Cerdán, dijo antes de marcharse que hay que poner el foco donde nadie lo pone, es decir, en cómo gastan los fondos públicos entidades privadas que reciben subvenciones, toda vez que las empresas privadas que reciben ayudas públicas, presentan una nota media de suspenso. ¿Cómo es posible que suspendan recibiendo estas ayudas públicas? Bueno, vuelvo a reiterar que muchas veces es casi por desconocimiento. En el año 2022 se han analizado más de 3.000 entidades privadas que reciben fondos públicos y se ha hecho esa evaluación como consecuencia de las ayudas del COVID. Ahora estamos casi finalizando la evaluación del año 22 y 23, el primer semestre del 23 de esas entidades privadas. Vamos a ver los resultados y vamos a seguir insistiendo. Yo creo que una de las labores fundamentales del comisionado es esa labor de información, asesoramiento y acompañamiento para que las entidades puedan cumplir. Antes de marcharse, Daniel Cerdán también defendió la opción de imponer multas por el incumplimiento de la normativa en materia de transparencia, tal y como ya se aplica incluso de manera piloto en otras comunidades. ¿Usted está a favor de multar a quienes no sean transparentes? Yo siempre soy favorable a la negociación
información y a la comunicación, al asesoramiento y a poner los medios para que puedan cumplir. Como decía antes, los incumplidores muchas veces no son porque no quieran, sino porque no pueden. Pero a partir de ahí es verdad que lo contemplan algunas comunidades, muy pocas, pero por ejemplo la audiencia de cuentas, cuando no se le suministra la información, tiene multas coercitivas, te descuentan de los fondos que recibe, por ejemplo, un ayuntamiento. Yo creo que es una de las cuestiones a valorar, tal y como apuntaba el comisionado, y vamos a trabajar en ello y a intentar llegar a consensos con las entidades, pero repito, creo que lo más importante es entender, que las entidades entiendan la importancia que supone el ser transparente. Porque, ¿qué supone ser transparente? Es decir, hablaba usted de las bondades, dice usted que a lo mejor la administración, estas empresas lo desconocen. ¿Cuáles son esas bondades? Entiendo que, claro, de cara a la ciudadanía, la transparencia es un plus. Mira, la transparencia surge justamente por ese movimiento de ciudadanos que no solo quieren votar cada 4 años, sino quieren participar de manera activa en la toma de decisiones diarias de sus administraciones. Si las administraciones entienden que publicar esas informaciones, que facilitar información a los ciudadanos les reconcilia en esa divergencia que hay entre la política y los ciudadanos y encuentran ese camino para unirse, yo creo que sin lugar a dudas los responsables públicos van a entender la importancia de ser transparentes. Señora García, hasta 8 asociaciones de La Palma, muchas de ellas afectadas por el volcán, le piden que ahora como comisionada de la transparencia haga todo lo posible para que las actas del PEVOLCA sean públicas. Estos colectivos aseguran incluso que usted, siendo alcaldesa de Los Llanos, en pleno el ayuntamiento aprobó una moción apoyando esta reivindicación. ¿Va a mediar usted para que estas actas sean públicas? Bueno, yo quiero manifestar que en todo caso las decisiones del comisionado como órgano, o en este caso mías, no son arbitrarias y eso da garantías a la ciudadanía de que no sea por una sensibilidad mía o de mi antecesor. Hasta lo que yo conozco hay algunas reclamaciones en su momento y hay resoluciones por parte del comisionado que se estiman parcialmente, es decir, se le dice al gobierno que se den las actas de los órganos colegiados a los reclamantes y que se les facilite toda la información que no choque con la limitación que la propia ley de transparencia pone. Por lo tanto, ante esa resolución del comisionado, no me consta que haya recurso contencioso alguno. Piense que el comisionado de transparencia, de las resoluciones que hace, los ciudadanos pueden plantear un contencioso y tengo que decirle que de las casi 3.000 resoluciones, solo se han planteado 11 contenciosos, de los cuales hemos ganado todos menos uno y creo que 2 quedan por resolver. Por lo tanto, las resoluciones se hacen fundamentadas y ajustadas a derecho. Dicho esto, se ha planteado una revisión administrativa que el equipo jurídico del comisionado va a evaluar, va a sopesar. Si es necesario nos sentaremos con ellos para explicarles el procedimiento, pero desde luego, repito, las resoluciones mías o del anterior son fundamentadas en derecho con la legislación que nos apara y sobre todo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo que a lo largo de estos 10 años ya tenemos. Pues Noelia García, nueva comisionada de Transparencia de Canarias, muchísimas gracias por habernos acompañado y mucha suerte en esta nueva etapa. Muchas gracias a ustedes, sobre todo por también acercar esta herramienta a la ciudadanía para que pueda utilizarla cuando quieran. Y además los periodistas que tienen un derecho reforzado también. de acceso a la información. Gracias, muy buenos días. Buen día.